Te doy la bienvenida a Utopía, el podcast en el que Alejandro Pedraza y Diego Arnau tratarán de responder a la pregunta ¿cómo funcionaría una utopía? Desde la creación de la misma hasta su posible destrucción, pasando por... Sin embargo, en esta utopía somos comunistas. Porque tampoco queremos que tú seas un huevón. Porque si eres un huevón, ¿de qué vas a servir en una utopía? Ahora que lo mencionas, en una utopía las ideologías a lo mejor no tendrían cabida porque sería como una especie de postcapitalismo. ¿Qué te parece si comenzamos? Te doy la bienvenida a este podcast Utopía. En este podcast, yo, Alejandro Pedraza, y mi buen amigo Diego Arnau, vamos a estar platicando sobre las utopías. Vamos a estar tocando temas interesantes como podrían ser la población, como podría ser las artes, las posibles clases sociales. Sí, más que nada cómo se podría desarrollar una utopía y cómo podríamos equipararla, ¿no? con lo que tenemos actualmente. ¿Cómo podríamos superar lo que la humanidad ha logrado al día de hoy y cómo podríamos llevarlo a cabo en nuestra utopía? Y el día de hoy justamente queremos empezar con un tema que nos pareció interesante, nos parece la primera etapa de nuestra utopía, que justamente sería la parte de la población. Y justamente como decía mi amigo Alex, queremos hablar de sus criterios de selección. ¿Cómo vas tú a entrar a nuestra utopía? Y digamos que en el año 2030 se ha logrado juntar los suficientes recursos para que la humanidad supere su humanismo, se vuelve un transhumanismo, una nación poderosa, no sé, un individuo millonario, un billonario que tiene suficiente dinero para invertir en un lugar para empezar esta utopía. ¿Cuáles serían los criterios para que tú llegues a nuestra utopía? ¿Tú qué dirías? ¿Qué le dirías a las personas? Para calificar a nuestra utopía, esto es lo que tienes que hacer. Entonces, amigo, ¿cómo es que seleccionaríamos a estas personas para entrar a nuestra utopía? ¿Cuáles serían como las normativas o cuál sería el proceso de selección para que esta gente intente calificar? ¿Tú qué dices? En mi opinión, yo creo que podríamos realizar a lo mejor pruebas psicosométricas, porque si vamos a estar hablando de una utopía, queremos que las personas que estén ahí tengan un buen sentido de comunidad, que tengan un buen sentido de pertenencia, ¿no? Y por sentido de pertenencia me refiero a que sepan que sus trabajos o las tareas que tengan que realizar dentro de esta utopía, llamémosle colonia espacial, en esta colonia internacional espacial, yo creo que tendrían que conocer realmente su lugar y la importancia de sus trabajos, de sus tareas, ¿verdad? Por supuesto, y también no queremos puros INTPs o puros ENTPs que son unos posies motherfuckers. Queremos diversidad porque piensen que una colonia necesita los jefes, necesita subordinados, aunque no queramos. Justamente hablando de esto ahora que lo mencionas con los psicosométricos, también necesitaríamos personas que tengan iniciativa o personas que tengan ciertas habilidades, ciertos intereses, porque no podríamos, a pesar de todo, a pesar de tener esta especie de transhumanismo, de superioridad, más bien de intentar supasar la humanidad básica, tendríamos, por ejemplo, que tener algo como roles. Digamos que no son clases sociales. Ahorita vamos a tocar ese tema, pero necesitaríamos roles, ¿no? Para poder dividir el trabajo. Entonces, una vez que hacemos este estudio psicosométrico, a lo mejor vemos las aptitudes de las personas, vemos intereses, gustos, porque tampoco queremos que tú seas un huevón. Porque si eres un huevón, ¿de qué vas a servir en una utopía? Definitivamente, a pesar de que existe la diversidad, necesitamos que cada una de las personas, ya sabes, como un reloj, ¿no? Ajá, sí. Como decía el jefe del Señor Increíble, esta utopía es como un reloj. Cada grande tiene que cumplir un trabajo. Sí, claro. A pesar de que tengamos precisamente esa diversidad de todo, diversidad de preferencia sexual, diversidad de género, diversidad sí, por supuesto. Todo, incluso de la personalidad, del carácter. Necesitamos diversidad, porque no podríamos tener una utopía de un solo tipo de personalidad. Yo creo que podría quizá funcionar, pero realmente
podría funcionar. Justamente. Y volviendo a las aptitudes y a las habilidades, creo que también sería importante pensar que necesitaríamos gente con a lo mejor títulos universitarios, gente con doctorados o gente con licenciaturas, pero no exclusivamente, porque saben que también se necesita alimentarse o producir alimentos o no sé, hay otras cosas que se necesitan, no solamente todo, no todo es ciencia rigurosa, amigos. Definitivamente. Y yo creo que esa es una buena, más bien, yo creo que ahí podremos ya pasar al tema del reparto de los trabajos, ¿no? O sea, ¿qué tipo de trabajos tendríamos que tener en esta utopía? Digamos, si es una colonia espacial, necesitaríamos precisamente, como bien lo mencionas, los alimentos. Necesitamos gente que trabaje en el campo, en los campos de cultivo, necesitamos gente que cuide a los animales, porque a mí me gusta mucho comer carne. Claro, no sé si, por supuesto. no sé si a todas las personas les gustará, pero yo creo que una dieta omnívora sería lo más idóneo para este tipo de utopía. ¿Tú qué opinas? Por supuesto. Hablando de dietas, hablando de preferencias personales, yo creo que habría cabida para gustos personales o preferencias de convicciones como para los veganos o vegetarianos. Pero pues pensando en la supervivencia, en una utopía donde se trata de sobrevivir de la manera más plena, siento que las proteínas animales son un must, ¿no? Porque, bueno, no quiero ponerlo a debate, porque si alguien en nuestra utopía, como tú, escucha, quisiera comer solo vegetales o comer alimentos que no producen sombra, adelante. Definitivamente. Además, por dieta omnívora también hay que tomar en cuenta que vamos a estar cultivando todo tipo de vegetales, o por lo menos los que sean más necesarios, ¿no? Basándonos quizá en el plato del bien comer. Claro, como, por supuesto. Ya sabes, teniendo leguminosas, cereales, teniendo pues proteínas, ya sea de origen animal o de aquellas que combina, bueno, que se generan, como seguramente nuestros amigos y nuestras amigas vegetarianas saben. Pues puedes combinar una leguminosa con un cereal y así consigues una proteína de alto valor biológico. Hay cabida para todos los gustos, como bien dice Diego. Y nuevamente remito a los criterios de selección. Creo que sería importante también que las personas tendrían resiliencia física, tanto física como mental, porque queremos que tú seas la persona perfecta para esta utopía. Entonces, si quisieras llegar a este mundo idóneo, tendrías que ser una persona, no sé, por ejemplo, que haga ejercicio o que esté interesada mínimo en no estar todo el tiempo sentada viendo Netflix, ya saben, viendo la televisión. Definitivamente yo ya me quedé afuera de creo que igual. Pero bueno, o sea, por eso es una utopía también. Sí, por eso estamos hablando de una utopía en donde tú quizás si algún día quieres llegar tendrás que hacer ese esfuerzo. Te estamos diciendo lo que podrías hacer para llegar a esta utopía. Definitivamente. Y bueno, una vez cumplidos estos criterios, pues sería justamente lo que decías del reparto de actividades, ¿no? El reparto de actividades, sí señor, porque imagínate, sí necesitamos, definitivamente vamos a necesitar gente de ciencia que nos ayude a optimizar los recursos que tengamos, porque tengamos en cuenta que por más utopía que sea, los recursos siempre van a ser limitados, por lo menos en cuanto a alimentación, en cuanto a espacio, a tiempo. ¿Cuánto puede vivir una persona, no? ¿Cuánto se tarda en terminar un ciclo de cultivo? De, por ejemplo, maíz, no sé, tal vez trigo, tal vez lechugas. Bueno, es que dicen que las lechugas son rápidas, pero aún así hay muchos recursos que tendríamos que optimizar. Y para eso necesitamos ingenieros o ingenieras. Muy cierto. Y justamente pensando en un ejemplo de la cultura popular, me acuerdo perfectamente de la película de Marte, donde sale Mark Wahlberg, como del 2017, 2016, no me acuerdo de qué año, en la que mandan a ese güey al espacio. No sé si tú recuerdes, pero se quedó allá como 30 años, 20 años, no sé, se quedó mucho tiempo y estuvo cultivando papas. Llegó con una flota entera en su nave a Marte, pero empezaron a cultivar, creo que papas y otras plantas. Querían desarrollar justamente un ecosistema. Querían empezar a geoformar, ¿no? Marte, pero no lo lograron. Por alguna razón hubo un fallo. No spoiler. No spoilers, but hubo un fallo, hubo un problema, pero bueno. Las papas se dieron bien, creo que también la espinaca se dio bien.
No sé qué otros alimentos sean resilientes a climas extremos. A lo mejor, ¿qué se puede dar en el desierto? Pensemos en un lugar desértico. ¿Qué? Tunas. Tunas. Nos llevamos al tunas a nuestra Nos llevamos utopía. al tunas, definitivamente. Sí, si eres un Cactus. tunas. Y sí, un cactus, plantas, nopales. Creo que también el nopal es una buena alternativa, ¿no? Ujú. Para llevar al espacio. Y bueno, nuevamente, como dices, reparto de actividades, las personas que cultivan, la gente de ciencia pura y dura, pero también, como lo decíamos al principio, Los teachers. los teachers, bueno, justamente, Educadores. educadores. Creo que los habíamos pasado de largo, pero son relevantes también. O sea, al final de cuentas, si el humano llegase a otro planeta o a algún lugar post-tierra, o que si tuviéramos una utopía aquí mismo, a lo mejor seguirían siendo necesarios, ¿no? Porque pues los educadores son la base. O sea, Definitivamente. Sí, Hacen sí. el trabajo más importante de toda la sociedad y lamentablemente Sí. no está tan bien remunerado. sí, shout out para todos esos profesores que están underpaid. Gracias, teachers. Gracias, teacher. Sí, justamente necesitaremos especialistas que se dediquen a la agricultura, la ganadería. Pero bueno, ahora volviendo a la parte de los especialistas que queríamos asignar en nuestra colonia utópica. Estábamos pensando, por ejemplo, en los genetistas y en los biólogos, porque justamente... imagínate, ¿qué pasaría si llegamos, o si en nuestra utopía llegamos a un planeta que se parece mucho a la Tierra, o simplemente nos quedamos en la Tierra, en una Tierra utópica, pero empezamos a recibir visitas de otros lados? ¿Qué pasaría, no? Ándale, sí. ¿Qué clase de enfermedades podría haber? ¿Te imaginas una viruela cósmica? Ajá, sí, ¿De sí, qué sí, manera sí. te podría afectar? O la radiación espacial. ¿De El qué chancro forma flood. afecta? El catarro del amor espacial. El amor espacial. Sí. No, pero sí, definitivamente en toda utopía, o en todo tipo de sociedad necesitamos gente de ciencias duras y también gente pues especializada en este tema de la salud, ¿no? Y el desarrollo de los organismos. Como bien dices, los genetistas, como bien dices, los biólogos, pues médicos principalmente Sí, también. por supuesto, también. Para curar todas estas enfermedades. Y justamente también la gente de a pie, ¿qué opinas de eso? ¿Qué personas comunes, más ordinarias a lo mejor, no demeritando sus habilidades, más bien personas que no tengan habilidades tan especializadas, ¿qué personas crees que podríamos dejar, o que podrían dejar ellos en su utopía? Yo creo que tendríamos que remitirnos ahí a, como lo comenté al principio, lo que serían los criterios de selección, ¿no? Porque ahí estamos hablando de que va a haber mucha diversidad, ¿verdad? Y también estamos hablando de que necesitamos gente con cierto tipo de habilidades, cierto skill set que sea útil para la utopía. Sin embargo, yo creo que también, si en los criterios de selección sale, por ejemplo, que una persona, aunque no tenga todas esas habilidades, o que todavía no las posee, pero sin embargo que tiene el potencial para aprender, porque yo creo que eso se podría ver en un psicosométrico, yo creo que ahí sí tendría cabida, pues, en la utopía. Y precisamente estamos hablando de probablemente gente de intendencia, probablemente obreros, ya sabes, ¿no? Ahora sí que las personas Sí. que hacen girar a la empresa, porque realmente los obreros son los más útiles y los más necesarios. Sin ellos la empresa no camina. Y yo creo que sería similar en la utopía. Ahora que mencionas eso, justamente me hace recordar a los criterios de selección que hubo por parte de SpaceX cuando estuvieron tratando de jalar a la gente que querían llevarse a Marte. Ahora próximamente, que no sé cómo en qué años se quieren ir, Elon Musk también se quiere llevar a gente de a pie, no se va a llevar solamente especialistas, científicos, o sea, cualquiera que quisiera aplicar para irse a Marte podía hacerlo, ¿no? Sin importar su skill set, podías aplicar y te podías quedar seleccionado. Entonces, sí, tampoco hay que ser tan elitistas. Pensemos en que para una utopía se requiere justamente eso que habíamos dicho, diversidad. Y ya con todos estos criterios cubiertos, ya una vez que cubrimos el examen psicométrico, seleccionamos a las personas, repartimos las actividades. Creo que esto también sería interesante, ¿no? Lo de la compensación. Te iba a decir, ¿no? En nuestro mundo, en el planeta Tierra, en el siglo XXI, en el año 2021-22, dependiendo de cuándo escuches esto, aún
se sigue usando el currency, el dinero, el money. Dinero fiduciario. El dinero fiduciario, exactamente. Entonces, podemos pensar que sería una compensación muy distinta si trabajáramos en equipo en una utopía, ¿no? Definitivamente, pero también hay que pensar, como bien dices, cómo va a ser la compensación, porque si estamos en la utopía y estamos hablando de que esta utopía va a ser como un reloj y que cada engranaje tiene que funcionar para que la utopía funcione y que también vamos a tener diversidad, entonces, ¿cómo vamos a compensar el trabajo de las personas? Quiero decir, muchas veces pensamos que la compensación monetaria que percibimos por los trabajos que hacemos a veces no nos alcanza o no la consideramos justa, ¿no? Porque a lo mejor estamos intercambiando demasiado tiempo por muy poca paga. Sin embargo, en esta utopía somos comunistas. O sea, sabemos que cada uno de los trabajos que estamos haciendo en esta utopía es necesario y es importante, que si nosotros no cumplimos con nuestra parte, probablemente eso va a desestabilizar el ritmo de la utopía, ¿verdad? Sí. Entonces, sin embargo, más bien surge ahí esta cuestión. ¿Cómo le haces entender a esta persona o a estas personas que su trabajo es completamente importante, pero sin percibir algún tipo de compensación? ¿Cuál sería la compensación? ¿Qué opinas? ¿Serían como descansos? ¿Serían raciones extra? Justamente ahora que lo mencionas, en una utopía las ideologías a lo mejor no tendrían cabida porque sería como una especie de post-capitalismo, post-comunismo, post lo que sea, ¿no? Porque se dejarían ciertas ideas que ya teníamos preconcebidas y tendríamos que buscar una forma distinta de organizarnos. A lo mejor no como el trueque. Bueno, yo estoy pensando en eso porque no me da para tanto, no me da para tanto mi conocimiento de ideologías, pero pensando en que, por ejemplo, una comunidad tiene pues intercambio de labores. Uno se encarga de limpiar un día, uno se encarga de, no sé, de cultivar, otro se encarga de labores científicas, otros se encargan de otras cosas, ¿no? Entonces, a lo mejor los que hacen ciertas labores en esa utopía no se sentirán también recompensados, pero ya para ese entonces, para podernos declarar una utopía, tendríamos que escalar a una parte social en la que el humano se sobreponga al individualismo. Yo pienso que sería algo más... ponen otro ejemplo de la cultura popular, como en Evangelion, cuando ocurre la instrumentalización humana. Ajá. No es que funcionemos como un solo ser, pero a lo mejor tendríamos que aprender a funcionar como uno solo, porque pues al final de cuentas todo lo que hacemos por uno lo hacemos por el otro. Porque justamente me acuerdo de un estudio, bueno, no un estudio, era un ejemplo de un tipo que intentó hacer un sándwich de cero. Que se gastó como $15,000 en hacer un sándwich de cero. O sea, pues sí, la labor de uno es la labor de otro y viceversa, ¿no? Entonces puede ser que en ese caso las recompensas pues sí sean no monetarias. Ya tendríamos que superar esa parte para tu utopía. Sin embargo, yo creo que también en la parte del reparto de tareas, en el reparto de actividades, yo creo que también ahí surge otro detalle, ¿no? Yo creo que también sería posible el surgimiento de distintas clases sociales. Y a lo mejor por clases sociales me refiero a que, como tú bien dices, ¿cómo se va a repartir el trabajo realmente? Digamos, vamos a tener a la gente de intendencia, vamos a tener a los cultivadores, vamos a tener a los educadores, vamos a tener a los científicos, vamos a tener ahora sí que el consejo directivo de la utopía, pero realmente esto no podría generar el mismo detalle que tenemos aquí, las clases sociales. Quiero decir, no podría ser que algunas personas se sientan más importantes para la utopía que otras. Por ejemplo, la gente que cultiva, ellos saben que son la base de toda la utopía. Si ellos un día deciden, ¿sabes qué? No nos están remunerando lo justo o no nos están reconociendo nuestra labor, porque a lo mejor más importante que una compensación monetaria sería el reconocimiento por el trabajo. ¿Estás de acuerdo? Muy bien. Ahora que lo mencionas así, creo que en ese punto esta utopía que tanto mencionamos, que tanto todos añoráramos, se convertiría en una distopia, porque los que están abajo siempre van a sufrir más que los que tienen la
las riendas, ¿no? de la maquinaria, el power that be. Entonces, para poder superar eso, para poder llegar a una verdadera utopía, pienso que tendría que haber una especie de piso, una especie de punto medio en el que todos converjan, porque si hay líderes y hay subordinados, siempre va a haber una especie de discordia, entonces no se puede llegar a la utopía. Entonces, en este caso, como lo dices, quizá lo que estamos creando es una distopia. Es posible, porque además, imagínate, no puedes darle una pizca de autoridad a una persona cuando estás creando una sociedad igualitaria, porque en el momento en el que alguien tiene un grano de sal más de autoridad, sí, ya se empieza a crear esta cadena de mando, ¿estás de acuerdo? Sí. Como bien dices, tendríamos que superar esa parte individual del ser humano. Sí. Yo creo que por eso es importante los psicosométricos y, como mencionaba al principio, pues el sentido de comunidad, ¿no? El sentido de pertenencia a tu grupo. Yes. We don't want no psychos in our utopia. Come on, maybe one. One or two. pero de esos que son funcionales, ¿no? Que hacen cosas bien chingonas. Ajá, que no matan. Los Sheldon Coopers y los Sherlock Holmes de nuestra humanidad, por favor, levanten la mano. Los necesitamos para esta utopía. Necesitamos gente asocial, antisocial, gente que piense fuera de la caja. Que se encuentre fuera de la caja, justamente. Y gente que justamente, creo que olvidamos esto al final de cuentas, que se pueda adaptar, ¿no? Gente que por ejemplo, un día le quitas algo y pueda buscar otra forma de sobrevivir, ¿no? O gente que cambia de contexto o le quitas todo, o que también tenga resiliencia física. Eso creo que esto ya lo habíamos mencionado, ¿no? Que una persona que también sea fuerte o que quiera desarrollar su fuerza, o también que tenga la capacidad de resistir a ciertas circunstancias, ¿no? Anda, y de hecho eso me lleva de vuelta a lo de la compensación por el trabajo, porque, o sea, imagínate, no pueden estar trabajando todo el tiempo. La persona también desea desarrollarse en otras actividades, en otras áreas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería el reparto de actividades realmente? Esa es una duda que todavía tengo. Me gustaría saber tu opinión al respecto, porque piénsalo de este modo. Estamos haciendo una utopía, estamos tratando de crear una sociedad igualitaria. Sin embargo, también queremos que exista ese tiempo para el desarrollo de la persona, ¿no? Por supuesto. Que tengan espacio para sus hobbies, para todo lo que necesiten hacer. Sin embargo, si en una utopía estamos hablando de que tienen que trabajar, ¿cuánto tiempo deberían de trabajar y cuánto tiempo tienen para estar en su tiempo libre? ¿Tú qué opinas al respecto, Diego? Muy bien. Creo que tengo que volver a la parte del reparto de actividades. Justamente se cree que lo idóneo para el trabajo durante una semana, creo que son 20 horas a la semana. Y no sé si en Europa lo aplican. Creo que en algunos países de Europa occidental trabajan cierta cantidad de horas, como de 20 o 30 horas a la semana. Entonces es muy distinto, por ejemplo, a lo que se piensa acá en América, en el continente, que, por ejemplo, la gente trabaja en promedio 40 horas o más y a veces no se les pagan horas extra y realmente la paga es muy mediocre. Entonces creo que en ese punto sí tendríamos que pensar en el individuo también. Es que hay una balanza, como lo dices, no podemos tener una completa instrumentalización humana, no podemos tener un individuo universal, tenemos que tener personitas, o sea, tenemos que tener mentes separadas, porque al final de cuentas, un día quieres jugar League of Legends, otro día quieres jugar Age of Empires, otro día quieres leer, otro día, no sé, quieres salir en la bici, hacer otra cosa, lo que tú quieras, pintar en acuarela, dibujar. Entonces no podemos limitar al humano, y en una utopía eso sería esencial, exacto. Entonces creo que estoy de acuerdo contigo, creo que hay que llegar a un punto medio, y a lo mejor yo personalmente pondría como punto medio el tiempo de trabajo 20 horas, me parece razonable, 20 horas a la semana, tú las divides como vayas queriendo, you meet your quota and you go and read or for a ride. You enjoy your free time. You enjoy your free time. Pero sí, tienes toda la razón. Yo creo que 20 horas está muy bien. A lo mejor a las personas en este
justo en este periodo de tiempo nos va a parecer así como de, ¿cómo 20 horas? No mames, o sea, son como 4 horas al día. Ajá. Son como 4 horas al día en una semana de 5 días, ¿no? Ajá, ajá. Pero si lo vemos realmente en esta utopía, es bien como ya se ha mencionado antes, este trabajo sería en pos del beneficio de toda la comunidad. Entonces, no, yo creo que también ahí sería el detalle muy personal de que cada quien diga, ¿sabes qué? Si estoy trabajando poquito, entonces lo tengo que aprovechar al máximo. A fin de cuentas, solamente ocupo 4 horas de mi día en esta madre, mejor lo hago lo mejor posible, ¿verdad? Yo considero que ese sería yo creo que eso sí podría llegar a suceder. Me acuerdo del meme del tipo que está preocupado, que dice, ¿Are we becoming comies? Exactamente, y es por eso que te decía, en esta utopía somos comunistas. O sea, puede ser, a lo mejor puede ser que el ideal humano, la utopía que siempre sueñan, por eso siempre los universitarios, los más jóvenes siempre piensan en el comunismo, ¿no? Como una idea de utopía para la humanidad, para el postcapitalismo. Que personalmente no quisiera debatir ahora, pero hablando de ideologías, a lo mejor sí, la utopía podría tener ciertas cualidades comunistas, pero no lo sabemos, no hemos llegado a esa utopía. Pero, ¿qué piensas tú? ¿Cómo sería la utopía perfecta? Cuéntanos en los comentarios qué es lo que piensas al respecto de estos criterios de selección. ¿Crees que tú calificarías para una utopía? ¿Qué más? ¿Qué otras dudas tendrías acerca de la utopía? Por ejemplo, otro tema que nos gustaría tocar en este tema de las utopías sería como, pues, las artes, ¿no? Imagínate, si nos vamos de la Tierra, ¿qué nos podríamos llevar que sea representativo del periodo de la humanidad en la Tierra? Muy bien. Que sea, pues, ese detalle. Y creo que esto sería perfecto para otro episodio, ¿no crees, amigo? Creo que vamos a dejarlo en este punto y te dejamos la utopía en tus manos. Y nos vemos la próxima. Gracias por escuchar. Qué bien. Muchas gracias por escuchar este podcast. Acompáñanos en la próxima emisión de Utopía. Buenas noches.